Catequesis de San Juan Pablo II sobre la resurrección de Cristo. Jesús, Hijo de Dios, nos alcanza la filiación divina. Su Santidad Juan Pablo II, 1 de julio de 1987. 1. Posiblemente no hay una palabra que exprese mejor la autorrevelación de Dios en el Hijo que la palabra Abba, Padre. Abba es una expresión aramea que se ha conservado en el texto griego del Evangelio de Marcos 14:36. Aparece precisamente cuando Jesús se dirige al Padre. Y aunque esta palabra se puede traducir a cualquier lengua, con todo, en labios de Jesús de Nazaret permite percibir mejor su contenido único, irrepetible. 2. Efectivamente, Abba expresa no solo la alabanza tradicional de Dios, yo te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, confer Mateo 11:25, sino que en labios de Jesús revela asimismo la conciencia de la relación única y exclusiva que existe entre el Padre y Él, entre Él y el Padre. Expresa la misma realidad a la que alude Jesús en forma tan sencilla y al mismo tiempo tan extraordinaria con las palabras conservadas en el texto del Evangelio de Mateo 11:27 y también en el de Lucas 10:22. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quisiere revelárselo. Es decir, la palabra Abba no solo manifiesta el misterio de la vinculación recíproca entre el Padre y el Hijo, sino que sintetiza de algún modo toda la verdad de la vida íntima de Dios en su profundidad trinitaria, el conocimiento recíproco del Padre y del Hijo, del cual emana el eterno amor. La palabra Abba forma parte del lenguaje de la familia y testimonia esa particular comunión de personas que existe entre el Padre y el Hijo, engendrado por Él, entre el Hijo que ama al Padre y al mismo tiempo es amado por Él. Cuando, para hablar de Dios, Jesús utilizaba esta palabra, debía de causar admiración e incluso escandalizar a sus oyentes. Un israelita no lo habría utilizado ni en la oración. Solo quien se consideraba hijo de Dios en un sentido propio podría hablar así de Él y dirigirse a Él como Padre. Abba, es decir, Padre mío, papaíto, papá. 4. En un texto de Jeremías se habla de que Dios espera que se le invoque como Padre. Vosotros me diréis, Padre mío. Jeremías 3:19. Es como una profecía que se cumpliría en los tiempos mesiánicos. Jesús de Nazaret la ha realizado y superado al hablar de sí mismo en su relación con Dios como de aquel que conoce al Padre, y utilizando para ello la expresión filial, Abba. Jesús habla constantemente del Padre, invoca al Padre como quien tiene derecho a dirigirse a Él, sencillamente con el apelativo, Abba, Padre mío. 5. Todo esto lo han señalado los evangelistas. En el Evangelio de Marcos, de forma especial, se lee que durante la oración de Getsemaní, Jesús exclamó, Abba, Padre, que todo te es posible, aleja de mí este cáliz, mas no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Marcos 14:36. El pasaje paralelo de Mateo dice, Padre mío, o sea, Abba, aunque no se nos transmite literalmente el término arameo. Confer Mateo 26:39 al 42. Incluso en los casos en que el texto evangélico se limita a usar la expresión Padre, sin más, como en Lucas 22:42, y además, en otro contexto, en Juan 12:27, el contenido esencial es idéntico. 6. Jesús fue acostumbrando a sus oyentes para que entendieran que en sus labios la palabra Dios, y en especial la palabra Padre, significaba Abba, Padre mío. Así, desde su infancia, cuando tenía solo 12 años, Jesús dice a sus padres que lo habían estado buscando durante 3 días. ¿No sabíais que es preciso que me ocupe de las cosas de mi Padre?
Lucas 2:49. Y al final de su vida, en la oración sacerdotal con la que concluye su misión, insiste en pedir a Dios: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Juan 17:1. Padre Santo, guarda en tu nombre a estos que me has dado. Juan 17:11. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te conocí. Juan 17:25. Ya en el anuncio de las realidades últimas, hecho con la parábola sobre el juicio final, se presenta como aquel que proclama: venid a mí, benditos de mi Padre. Mateo 25:34. Luego pronuncia en la cruz sus últimas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Por último, una vez resucitado, anuncia a los discípulos: yo os envío la promesa de mi Padre. Lucas 24:49. 7. Jesucristo, que conoce al Padre tan profundamente, ha venido para dar a conocer su nombre a los hombres que el Padre le ha dado. Confer Juan 17:6. Un momento singular de esta revelación del Padre lo constituye la respuesta que da Jesús a sus discípulos cuando le piden: enséñanos a orar. Confer Lucas 11:1. Él les decía entonces la oración que comienza con las palabras: Padre nuestro. Mateo 6, versículos del 9 al 13. O también Padre. Lucas 11, 2 al 4. Con la revelación de esta oración, los discípulos descubren que ellos participan de un modo especial en la filiación divina de la que el apóstol Juan dirá en el prólogo de su Evangelio. A cuantos le recibieron, es decir, a cuantos recibieron al Verbo que se hizo carne, Jesús les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Juan 1:12. Por ello, según su propia enseñanza, orar con toda razón diciendo: Padre nuestro. 8. Ahora bien, Jesús establece siempre una distinción entre Padre mío y Padre vuestro, incluso después de la resurrección. Dice a María Magdalena: ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Juan 20:17. Se debe notar, además, que en ningún pasaje del Evangelio se lee que Jesús recomiende a los discípulos orar usando la palabra Abba. Esta se refiere exclusivamente a su personal relación filial con el Padre, pero al mismo tiempo, el Abba de Jesús es en realidad el mismo que es también Padre nuestro, como se deduce de la oración enseñada a los discípulos, y lo es por participación, o mejor dicho, por adopción, como enseñaron los teólogos siguiendo a San Pablo, que en la carta a los Gálatas escribe: Dios envió a su Hijo para que recibiésemos la adopción. Gálatas 4:4 y siguientes. Santo Tomás 3, cuestión 23, A1 y 2. En este contexto, conviene leer e interpretar también las palabras que siguen en el mencionado texto de la carta de Pablo a los Gálatas. Y puesto que sois hijos, envió Dios a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama: Abba, Padre. Gálatas 4:6. Y las de la carta a los Romanos: no habéis recibido el espíritu de siervos, antes habéis recibido el espíritu de adopción, porque clamamos: Abba, Padre. Romanos 8:15. Así pues, cuando en nuestra condición de hijos adoptivos, adoptados en Cristo, hijos en el Hijo, dice San Pablo, confer Romanos 8:19, gritamos a Dios: Padre, Padre nuestro. Estas palabras se refieren al mismo Dios a quien Jesús con intimidad incomparable le decía: Abba, Padre mío.